Cuba no cayó por una ideología, Cuba cayó por una venganza. Lo que nos vendieron como una revolución para los humildes fue en realidad el berrinche sangriento de un hijo bastardo que odiaba el mundo porque no le dio el apellido que él quería. Nos usaron como carne de cañón para sanar el trauma de un hombre que antes de quemar el país amenazó con quemar la finca de su propio padre. Siéntate, porque hoy vamos a hablar de cómo el resentimiento de Fidel Castro destruyó la libertad que Cuba ya tenía antes del 59. Fidel no nació en un palacio de mármol, nació en un rincón de Virán como el hijo de la sirvienta. Mientras los hijos legítimos de Ángel Castro tenían el estatus, él tenía el estigma. Creció siendo el hijo natural, el guajiro rico que los apellidos de La Habana miraban por encima del hombro. Ese desprecio fue el combustible de su odio. Él no quería liberar a los pobres, él quería aniquilar a los ricos que nunca lo aceptaron como igual. Por eso, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue confiscar las tierras de su propia madre. Y no era justicia, era parricidio simbólico. Hay una historia que no te cuentan en los libros de texto. En su etapa universitaria, cuando su padre amenazó con dejar de pagarle la vida de pandillero en La Habana, Fidel respondió con una frase que hoy suena a profecía. Si me cortan el dinero, le doy candela a Virán. Ahí estaba el ADN del dictador. Si él no podía ser el dueño del juego, nadie jugaba. Y cuando se hizo con el país, cumplió su promesa a escala nacional. Si Cuba no era su finca privada, entonces Cuba no sería de nadie. Por eso destruyó los centrales, por eso dinamitó la propiedad privada, quería que todos fuéramos iguales de miserables para que él fuera el único Dios. Nos hicieron creer que antes del 59 éramos esclavos, pero la verdad es que estábamos más cerca de la libertad de lo que jamás hemos vuelto a estar. Teníamos una moneda que valía lo mismo que el dólar, una clase media que crecía y una industria azucarera que era la envidia del mundo. Pero el hijo bastardo necesitaba que fuéramos mendigos, porque un hombre con el estómago lleno no obedece a un narcisista. Mató el incentivo, prohibió la pesca, encarceló a los que criaban vacas, convirtió una isla de emprendedores en un cuartel de sobrevivientes que hoy dependen de una limosna por la libreta. Cuba no fue liberada en el 59, Cuba fue secuestrada por un hombre que odiaba su origen y decidió que todo un pueblo pagara por su trauma. El coloso de Preston, el Urbanos Norris, el ganado, el café, todo fue sacrificado en el altar de su ego. Al final, Fidel no le dio candela a Virán, le dio candela a la esperanza de 11 millones de personas. Creo que es el momento en el que puedes dejar de creer en la revolución y empezar a creer en que Fidel Castro lo único que hizo fue condenar la isla a una miseria eterna.